Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Guadalajara. Arquitecto Edgar, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. GDL Propiedades en la casa. Arquitecto, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos. Pues se rumora que una remodelación. Remodelación de GDL Propiedades, una nueva vida a una vivienda ¿de qué año, arquitecto? ¿De qué año? Bueno, seguramente traemos como unos 50 años de edad. Una casa, pues como pueden ver, las casas de los laterales les puede dar una noción. Y y pues bueno, aquí está ya terminado. Excelente. ¿Qué dimensiones tenía la propiedad? 5,78 de frente por 13,50, 78 de terreno y 130 de construcción. Excelente. Me llama la atención rápidamente el color, ¿verdad? Sí. Este color. El color se llama sándalo, es un color de tendencia del 2025, es un color como si fuera el barro, quemado, ¿no? Se ve un colorcito así como muy desgastado y bueno, pues quisimos correr el riesgo. Excelente, se ve bien. A ver, muéstranos qué traes ahí. Bueno, como siempre saben que vengo preparado. Ahí está Hizo la tarea el joven. Ahí está la tarea, miren. ¿Qué les parece? 5.50, ¿verdad? 5,78. Y tenía ya este balcón, ¿verdad? Que se asoma sobre la banqueta. Tú ya como tienes una remodelación, tú ya te puedes aprovechar de eso, no tienes que demolerlo. Claro, por supuesto. Fue lo que hicimos. Nos apalancamos de ese mismo. Bueno, primero revisamos la estructura con la que ya se contaba. Y como agregamos más construcción, aquí traemos, ahí está el reforzamiento. Y hay un reforzamiento súper interesante dentro de toda esta estructura. Estos puntales que ven aquí, que son PTRs, están haciendo el jalón hacia la parte de atrás para no cargarle peso justamente al balcón. La parte de la estructura fue como la más interesante en esto, ¿no? ¿Cómo haces esa nueva cubierta? Estructura metálica y que vigueta. Es PTR lo que tenemos. También aquí tenemos PTR, pero más chico, de 2x2. Y los PTR llegan a la viguería de metal que está atrás. Está soldada hacia ellos. De hecho, viene soldada más atrás todavía. Ok. Entonces lo que está haciendo la estructura es tratando de jalarla hacia atrás para que el balcón siga manteniendo la misma carga que sostenía antes de, ¿no? Claro, porque si no le cambiaste la estructura, ¿verdad? No, está hecho con viga de 6 pulgadas, lo cual se carga bastante bien a sí mismo. No tenía ningún desperfecto. De hecho, las vigas están muy bien, está muy bien hecho el balcón porque entran hasta el interior de la casa, entran como 2 metros. Okay. Entonces le da un buen apalancamiento pues al balcón. Excelente. Y el balcón ya lo aprovechas para cerrarlo. Correcto, sí. Y pensando en algo que es muy importante, el tema del asoleamiento. El asoleamiento, aquí tenemos oriente-poniente. Está un poquito nublado, pero el sol le da de manera recta a la casa, de frente. Excelente, por eso también haces esta celosía. Esta celosía, ese es el interés principalmente, ¿no? Protegerle un poquito del sol y pues generar ventilación en ese balcón también, ¿no? Excelente, pues vamos a conocerla. Vamos a verla. No tenía cochera, ¿verdad? Por lo que veo. Sí tenía cochera. Ahorita van a ver, ahorita que pasen, porque sí la modificamos un poquito. A ver. Ok. Si puedes ver, la cochera estaba independiente de lo que es la casa. Tenían como esta especie de división de madera muy delgada, pero la verdad es que pues solo era un lugar de insectos, ¿no? Esa parte. Y no ganabas espacio, el vehículo quedaba muy encerrado y bueno, pues ya quedó diferente, ¿no? Ok, claro. Te queda la cochera aquí. ¿Qué dimensiones tiene más o menos el espacio? El espacio, bueno, recordemos que todo el frente tenemos 5,78, casi esto es como el centro aproximadamente. Entonces debemos de traer como unos, ¿qué te gusta? Unos 2,80 aproximadamente. Por 5. Ajá. Sí. Ok. Y se queda la escalera. El otro día fue a ver una casa también más o menos por esta zona. Ajá. Y también tiene la cochera por dentro, ¿verdad? De la casa.
y la escalera curiosamente en la misma posición enfrente de la cochera. Como que ya es una combinación, ¿verdad? Sí, y la verdad es que no podemos modificarla porque entonces la escalera ya nos modifica la planta alta, ¿no? Claro. Entonces entendemos que a lo mejor podría no ser la mejor ubicación, pero bueno, hay que jugar con ella, ¿no? Y la casa sacarle provecho, así como está. Sí, es parte de ser eficiente y económica una remodelación, ¿verdad? No puedes demoler la escalera porque te cambia pues prácticamente toda la distribución. Eso y tampoco puedes perder el cajón de estacionamiento porque Claro. pues al final es una zona muy comercial que requieres estacionarte y bueno, no lo podemos perder. Estamos como digo, finalmente para poder ubicar la propiedad, estamos muy cerca de la zona del vestir, a 1 minuto. Estamos casi en esquina de la calle que se llama Medrano, aquí en Guadalajara. Y pues a 1 minuto está la zona del vestir. También está la Escuela de Ingeniería de la UDG. Y una avenida muy importante, que es la Avenida Revolución. Una que trae el tren ligero, la línea 3, que cruza 3 municipios. Cruza Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Muy bien. Se integra la cochera con la puerta, cosa que está bueno porque se siente como una sola pieza. Muy bien. Así Aquí es. sería la sala Mira, o vestíbulo. la realidad es que te permite si tú tienes la otra toma, te permite reacomodarte o incluso todavía te permite, si deseas sacrificar el tema de la cochera, prefieres estacionarte afuera, puedes tener como otra distribución. Aunque esta sí verdaderamente sería la sala, ¿no? Así te dan las ubicaciones. Muy bien. Sala, me gusta esta amplitud. Sala, comedor, cocina, todo en una pieza, pues prácticamente de tres por todo el fondo del terreno, ¿verdad? Correcto, por los 1350 que Ujú. tenemos. Ujú. Y remata bien en esta cocina. Está bonita la carpintería. Ay, el patio, este patio ya existía. Sí, pero curiosamente estaba segmentado porque creamos esta losa. Entonces, ese era como una especie como de habitación para los regañados porque no tenía, pues estaba hueco aquí. Teníamos como un patio y era una habitación pues muy delgada, ¿no? Entonces teníamos un ventanal aquí y, y no se comunicaban las áreas. Entonces tuvimos que crear esta losa para ahora sí integrar todas las zonas y hacerlas una sola pieza, De ¿no? acuerdo. ¿Qué altura tenemos? Aquí tenemos 2,55 de altura. Ujú. Muy bien. Y miren, como pueden ver, ahí no teníamos la losa todavía construida y Ahí habías demolido el muro, ¿verdad? De la ahí ya se había habitación. demolido. Esa es como la visión que teníamos hacia el otro lado, hacia el estacionamiento Ujú. y ahí ya está integrada la losa, ¿no? Al área. Entonces, realmente la cocina nunca fue aquí. La cocina estaba en lo que ahorita, que es esta parte, que es el baño. Ahorita les voy a enseñar una imagen de Muy compacta, ¿verdad? súper compacta. Esto es lo que era la cocina antes. Es Ahorita que les- antes la gente quería separar la cocina. Antes no querías que la cocina se viera para Sí, nada. a nadie de los integrantes de la casa lo dejaban entrar a la cocina, ¿no? Pues queda bien el baño. ¿Qué dimensiones tendrá? Porque no se ve que tenga mucho más de Está un poco 2,40. cuadrado, si te fijas. Es que fíjense, la clave de de estos baños son los lavamanos compactos. Este lavamanos debe de tener cuando mucho 48, ¿verdad? Son normal. Bueno, este es 50-50. Ajá. 50, ajá. Y mira, esta sería la toma de esa zona. O sea, ese es el muro que estamos viendo ahorita. Donde ahorita está el lavamanos. Ah, este aquí del fondo. Ajá, Ya te ahí entendí. está la cocina, tal cual, Ya. ¿no? Entonces, decidimos agregarlo porque ahí adentro está el lavadero. Ahí fue donde lo pudimos reubicar. Ok, el lavadero está allá afuera. Está aquí afuera. Ok. Ujú. Entonces esa ventana por eso tiene satinado. Entonces se convierte en un baño completo, lo aprovechas Un baño todo. completo, Ujú. así es. Ajá. Sí, y es que le da también servicio a las habitaciones de planta alta. Ujú. No, si se fijan, son 1350. No tenemos tanto espacio como para poder reubicar más baños, ¿no? Ah, ya vi, el lavado lo aprovechas allá. Este era un baño anteriormente. Ese era ese baño, mira. Y entrabas por donde va el refri.
Ok, Entonces, esta ventana que se ve aquí sería aquí en esta puerta. Justamente aquí, en este espacio. está bueno. Y si te fijas, no nos cabe lavadero. Ahí está la respuesta, ¿no? Ujú. Bueno, tienes lavadora secadora, ¿verdad? Ajá, lavadora, secadora. Que últimamente jóvenes compren la lavasecadora de Mave. Es que en una sola torre ahí ya te cabe Claro. lavadero, ¿verdad? Sí, Y en esta parte de acá, pues no sé, puedes poner cualquier otra cosa. sí, el tema es que por necesidades de los clientes, sí te piden el área, ¿no? Ujú. Pero en practicidad, la verdad, en un solo módulo, pues sí, definitivamente. Lo Ganas aprovechas, espacio. lo aprovechas todo. Y fíjate, en España, en Europa, se acostumbra mucho una lavadora de 60 por 60. Las Ajá, has visto, que sí. quedan justo por debajo de la cubierta. Yo creo que no las venden ahorita mucho aquí en México y en Latinoamérica, porque la gente estaba acostumbrada a tu cuarto de lavado, ¿verdad? Independiente. Independiente. Pero si están viendo este video, yo creo que ya estamos listos, ¿sabes? Sí, Yo creo que ya la sociedad ya está lista, ya requerimos eso. porque si logramos tener esa lavadora secadora en el módulo, en la cocina, te cambia Te ya ahorra un todo. chorro de espacio. Ujú. Fíjate, nosotros hemos querido eliminar los lavaderos precisamente de las áreas de lavado y no, la gente no nos deja. O sea, Lo quiere, el ¿verdad? cliente quiere el lavadero. Oye, pero si lo usas, pues de repente para lavar el trapo o algo, Ajá. pero tú ponme el lavadero. Sí, 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 Entonces, sí, es una entiendo. necesidad, ¿no? Pero sí estamos listos. De todas maneras, De tráiganse todo. unos 2 modelos nomás. Muy bien. Sí. Pues queda lo más amplio posible, ¿verdad? Al final tú recuperas toda la zona, toda la losa. Este fue el secreto, ¿eh? Esto Ajá. fue lo que cambió toda la zona. El poder integrar las demás áreas con esto y aparte pues ya la cocina, si no tuviéramos esta losa, la cocina no tendría sentido haberla mandado para allá, ¿no? Claro. Y la cocina crece, pues, porque tiene todavía un poco más del módulo de Sí, tu eje, tiene como 3,80, casi 4 metros, ¿verdad? así es. Sí, tenemos como 4 precisamente. Ajá. Aprovechas ahí para un refrigerador. Eso sí es bien importante, ¿verdad? Cuando van a comprar una casa o rentar una casa o departamento, revisen muy bien las dimensiones del refrigerador, ancho por largo, Ajá. para que sepas, por ejemplo, aquí cuánto tienes, como 90 o 1 metro ¿Hablas del refri? del refri. 1 metro. 1 metro, Ajá. está muy bien. Ya que últimamente he estado buscando refrigeradores para comprar y ya no hay muchos que tengan 70 centímetros de profundidad. Ajá. Ya la mayoría traen 86. Ok. Entonces revisen muy bien eso, jóvenes, para que el refrigerador no salga demasiado. ¿Tú aquí Sí. cuánto tendrás? Ahí sí tenemos aproximadamente como 70 centímetros. Pero traes un poco más, ¿verdad? Porque tienes la profundidad de la barra más ese Sí. cachito. Crece un poquito, te digo, Ujú. normalmente son como 60 centímetros lo que traes aquí, ¿no? Estos son como 60 centímetros. Entonces traes un poquito más trae este. Ok. Y aquí esta losa, ¿por qué la dejas más abajo? Porque ya existía. Es una losa que ya existía. Ah, claro, la nueva es, más bien es este La nueva pedazo, es ¿verdad? esta. Es Ya te esta. entendí. Se siente como si fuera un plafón intencional, Como si ¿verdad? fuera un plafón, pero realmente es una losa que... Y lo más curioso es que arriba era una terraza que pues no sé cómo llegaban a ella porque no había ninguna escalera, no había nada. ¿Pero era terraza o nomás azotea? Pues la tenían con una celosía ahí bonita. Pues como que en algún punto la usaban, pero no sé cómo llegaban a ella. Todavía es un misterio que no Había sabemos. unas cubetas ahí. Buenísimo. Sí, Ah, elementos de GDL Propiedades, ya ¿verdad? Las saben celosías que no puede faltar ahí. las va cerrando, ¿no? Las conexiones con el exterior. Ah, esto está bonito. Me gusta cómo juegan siempre sus azoteas con el marco del cielo, ¿no? Sí. Y este barandal que creo que es importante. El cambio de color, ¿no? Cuando volteas a ver todas estas partes. Sí, está padre. Y este es un árbol este no es una rayán, este es No, un a ver si le atinas. olivo, Sí, ¿verdad? correcto. Olivo negro. Este es olivo negro. Que muy bueno para el tema de las raíces, no te genera problemas. Y pues aparte es algo bonito que ver, ¿no? Desde la cocina. Siempre el verde, pues tratamos, has visto, ¿no? Casi en todas las casas tratamos de tener el árbol. El Y árbol. de alguna manera buscamos como integrarlo, Exacto. ¿no? Sí, es la alegría de la casa, realmente. Sí. Muy bien. Entonces, Esta escalera siempre salió así, ¿verdad? Ahí ahí está. está. Ahí está la escalera anteriormente. De mosaico, el piso que teníamos era un piso de terrazo. Y bueno, Y ese no se podía rescatar, darle una super pulida desbastada. mira, hay cosas
que yo te los puedo decir que como arquitecto nosotros nos gustaría preservar muchas cosas, pero no se nos puede olvidar que también trabajamos para el cliente, las propiedades se tienen que vender. Y es ahí donde si un piso no genera esa parte de que es nuevo, te limita. Por más pulido que lo dejes. Se limita mucho. Y ya me ha pasado varias veces. He hecho muchos ejercicios. Digo, la gran ventaja es que se han remodelado muchas propiedades y eso me permite tener una escuela de investigación con el cliente y ha pasado eso, que al cliente no le agrada. Jóvenes, como clientes tenemos que cultivarnos, ¿verdad? Tenemos que cultivarnos. Debemos de hacer algo al respecto. Y valorarlo, pues, porque, digo, este piso está bonito, pero esos terrazos son obras de arte, ¿sabes ¿verdad? qué? También pisos más resistentes, también. Esos pisos para tú, por ejemplo, aquí que hicimos todo el cambio de tuberías y de instalaciones, Ajá. para poderlos romper y meter la tubería ahí adentro, literal, es como un concreto, tal cual. Claro. Sí, no, definitivamente. Y aparte el espesor, ¿verdad? ¿Cuánto tienen? 2 centímetros mínimo. Pues yo creo que un poco más, yo creo que un poco más de 1 pulgada, o sea, ha de ser como 3 centímetros. Maestros que se dediquen a hacer buen terrazo, regístrense en enobra.org, porque los andamos buscando. Ahorita hay una Está resurgimiento, está reviviendo. reviviendo el terrazo y ya no sabemos quién lo hace, ¿sabes? Fíjate que yo conocí una persona que incluso me proponía hacer las cocinas de terrazo. O sea, Ya vi una. Ajá, en vez de hacerlas, claro, de granito, de mármol, bueno, perdón, mármol no, cuarzo, hacerlas de granito, De terrazo, perdón. Y las variaciones del terrazo son hermosas, ¿eh? Finalmente son piedras. Sí. Finalmente es como si hicieras un cuarzo al final. Literalmente. Ajá. Es más, ya ahorita las cocinas se están haciendo de porcelanatos. Sí, las he visto. Ya te has topado, me imagino, Ajá. cocinas de porcelanato. Pues hace poquito grabamos una casa que tenía las cubiertas de la cocina de terrazo y en mi particular opinión es de lo más bonito de la casa. Es elegante, ¿eh? Es muy elegante. Y hay unas variaciones de colores hermosas, muy padres. Excelente, pues vamos a conocer la planta alta, jóvenes. Vamos para allá. ¿Cuántos metros cuadrados dijimos de construcción? Totales? 130. 130. Ajá. Es que es compacta la casa. Se ve amplia, pero son pocos metros cuadrados. Son pocos metros. Mira, aquí traemos un cambio simple, pero muy necesario. No teníamos este muro que está aquí, tampoco este que está aquí. Era como una sala de tele, como un estar, pero la casa tenía en ese momento 2 habitaciones. En el caso para venta, tener 2 habitaciones limita mucho la venta. Había que ir por la tercera. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo lo resolvimos. O sea, fíjate qué curioso, ¿no? Cuando es departamento, el departamento de recámara se vende rapidísimo, pero cuando es casa, no. Cuando es casa no hay de entrada el saber que es casa es espacio, ¿no? Ajá. Así. Y el departamento psicológicamente sabes que el espacio es reducido. De acuerdo. ¿No? Bueno, según nuestras respuestas, ¿verdad? Muy bien. Claridad. Sí, ahí está, mira, ¿no? Me agrada este balcón cerrado, ¿verdad? Que le podemos decir. Sí. Porque te da una sensación de seguridad, pero al mismo tiempo estás conectado completamente con la calle. Mira, ahí ves quién pasó. Estás conectado y la verdad es que se nota que anteriormente no le sacaban jugo a ese balcón, ¿no? A esa área. Y ahorita sí puedes sentirla. Ahora, tampoco había interacción porque no había cómo. Ah, claro. ¿No? Entonces, cambiamos por un ventanal, el hueco ya estaba hecho, si te fijas es el mismo hueco, tal cual. Entonces decidimos aprovecharlo y entonces sí, ahora sí tiene esa sensación de aprovechamiento, ¿no? De acuerdo. ¿Dimensiones aproximadas de la recámara? Estas traemos como 2.65 aproximadamente de ancho. Es más larga en este sentido. En este sentido creo que traemos 3.05, si no me equivoco. De acuerdo, hasta un poco más, creo yo. Tienes el closet. 1, 2, 3, 3.05 más o menos. Y fíjense, ahorita ya salió el sol, ya podemos ver el ¿verdad? Ahí está el sol de la mañana. Estas celosías son de aluminio, ¿verdad? Es aluminio. Ajá. Justamente también por temas de peso, ¿no? Claro. Al balcón lo estamos cuidando de no agregarle más peso,
Y bueno, recordemos que es una construcción ya antigua, Ujú. pero sí se mejoraron ciertas cosas. Estructuralmente, te digo, se mejoró. Y la casa ya venía en buenas condiciones, ¿eh? Sí, La verdad. Parte de hacer una compra es hacer una buena revisión del producto que estás adquiriendo para no meterte en tantas broncas a la hora de remodelar, ¿no? Esta casa era el caso. de acuerdo. Muy bien. Entonces, de esta fachada quedan las dos habitaciones, ¿verdad? Las dos habitaciones que ya existían. Ujú. Esta sí era la que tenía el acceso, mira. Ahí lo puedes ver. Solo esta habitación tenía acceso al balcón anterior. Esta la siento un poquito más amplia. Esta sí está un poquito más amplia, Sí, sí. ¿verdad? Gana unos centímetros. Sí, esta sí está más grande. Ujú. También es los original, ¿verdad? Losa original, obvio, pues este balcón no existía, por eso sí le ganamos altura. Aquí está la losa original y esta es la nueva altura, ¿no? Que tiene la casa. Que por fuera, pues ya la casa se siente como más grande, ¿no? Al final también. Vayan haciendo sus cálculos del precio, Del ¿verdad? precio, del precio, el que le atine, ya saben que tiene el beneficio de poderla comprar. Y por crédito, ¿eh? También. Les vamos a dar por ahí algún regalito, jóvenes. Si dicen que la vieron aquí en Cota Paredes. Recámara Ahí principal. está, mira, tal cual. Esa es la vista que teníamos. Ujú. Que también, vuelvo al punto, no accedíamos a ningún lugar. Acuérdense que teníamos un patio abajo, entonces no estaba integrada la terraza del fondo. Por eso hay un cambio de nivel, lo van a ver ahí, el cambio de nivel. Porque Bien. aquella es una losa original, esta no es original. Claro, esta recámara ya crece a los 305. Ujú. Está bien. Sí, esto ya está más. Me gusta que más tiene esta centrado. conexión más privada, ¿verdad? Con el exterior. Sí, sí. Y también el ganar este espacio hace que la recámara, a pesar de que sea una medida regularmente pequeña, ya, esta sensación ya le ganaste mucho, ¿no? Excelente. Hasta baja el sonido, ¿te fijas? Sí, Por, cambió e- totalmente. por eso sí me gustan mucho las recámaras principales atrás. Digo, obviamente depende, ¿verdad? No sé. A ver, jóvenes, comenten. Si fuera su casa, ¿dónde les gustaría que se quedara la recámara principal, su recámara? Para empezar, si en planta baja o en planta alta. Y en segundo, fachada hacia la calle o fachada hacia atrás, Claro, ¿verdad? sí, así es. Vamos a escuchar la diferencia de opiniones, ¿verdad? Porque hay una diversidad total. Sí, que en el caso de las remodelaciones, más bien todo el tiempo tienes que estarte adaptando. Y como dice el dicho por ahí, ¿no? Esta es la baraja que te tocó, haz tu mejor jugada. Entonces, literalmente eso pasa en las remodelaciones, ¿no? Me gusta. Hablando de la baraja, siempre pensaba, o sea, ¿cómo llegan a la final, hablando del póker, ¿verdad? ¿Cómo llegan a la final siempre los mismos? Si las barajas siempre son aleatorias, pues, ¿verdad? ¿Cómo logran llegar a la final con las barajas aleatorias? Significa que juegan bien las cartas que le toca, ¿verdad? Sí, sí, digo, seguramente como todo, ¿no? Tiene algo que las personas comunes o mortales no sabemos, ¿no? Que al final es lo que hacen los arquitectos, ¿verdad? Tienen ese entrenamiento para acomodar bien, ¿verdad? La baraja que le toca. Tal cual. Esa es la diferencia de lo que hemos platicado, ¿no? Un buen arquitecto verdaderamente te puede hacer magia con una propiedad. Exacto. Y bueno, ahí dependerá, la verdad, del talento de los. Por eso, a ver, este punto creo que aquí vamos a crear controversia y eso nos gusta a ti y a A mí. darle, a darle. Ok, ¿estás de acuerdo que también el valor o el pago de un arquitecto proviene de ahí? Obviamente, Ok, claro. entonces, es complicado tasar el valor. Por ejemplo, oye, es que a mí me cobran el proyecto en 100 pesos, El metro el metro cuadrado. cuadrado. Ajá. ¿Y por qué el arquitecto tal lo cobra en 400, 500, 600 pesos? ¿Por qué me lo cobra más caro? En ¿En 2000, dónde está? ¿verdad? O digo, el precio que sea, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, pero es mucho ese cuestionamiento que lo escucho yo seguido Ujú. y es,
hay una razón de ser. Tú dile al otro arquitecto que te haga el proyecto y seguramente ahí es donde vas a ver las diferencias, ¿no? De cómo resuelve uno y cómo resuelve el otro, ¿no? Claro, al final de cuentas. ¿Por qué los doctores te cuestan diferente? ¿No? ¿Por qué los abogados te cuestan diferente? ¿Por qué los abogados te cuestan diferente? Vamos atendiéndote. Lo mismo pasa en la arquitectura, tal cual. Y seguramente tú podrás decir, hay arquitectos de 2,000 pesos. No, olvídate, hay muchísimo más caros todavía, ¿no? Claro. Y hay abogados que por tener el caso, ¿verdad? Quizá lo hacen gratis y te escriben el amparo gratis. Y puede ser que te ganen el caso, ¿verdad? Puede ser que un abogado gratuito te termine ganando el caso y el abogado que te cobró 2 millones de pesos lo pierda. Así es la vida también. Así es esto, tal cual. Pero bueno, en la arquitectura es diferente. En la arquitectura creo que sí, no pierdes el caso. Sí implica, no, pues digo, ya estaría mal, ¿no? Que el caro saca un proyecto bastante malo. También no quiero decir que hay muy buenos empezando y que todavía el costo es bajo. Obviamente va pasando el tiempo y la experiencia y se empieza a tasar mejor conforme al tiempo. Es una lógica, finalmente es una lógica de negocio, ¿no? Ajá. Sí, definitivamente. Así que jóvenes, pues siempre la pregunta es cuánto empiezas cobrando, ¿verdad? Entonces Incluso puede llegar a pasar que empieces regalando. Sí. Para darte a conocer. Y yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Al principio regalamos el plano a algún tío, algún familiar, ¿verdad? Con la esperanza de que se construyera. Pero el familiar sabe que está, o debería estar consciente de que el proyecto que le hace ese sobrino, que es regalado, quizá no le va a costar en ese momento, claro, pero quizá va a tener fallas, ¿verdad? Va a tener fallas. Seguramente. Requerirá de alguien que le dé un segundo vistazo con un poquito más de experiencia, ¿no? Sobre todo para que esos errores que podrían ser sutiles quizá, si le fue bien, unos errores sutiles, pero poderlos aminorar, ¿no? Por alguien con experiencia, alguien que tiene experiencia en cuanto está viendo un plano, inmediatamente ya te está viendo los errores. Claro, ¿no? Es que se notan rápidamente y ojo con esto también. Por eso es bien importante que los arquitectos demos asesorías, claro, que no querramos cobrar el proyecto, ¿verdad? Que si tú haces un proyecto o un cliente hace un proyecto contigo y quiere una segunda opinión, contrátame una asesoría a mí, a nosotros, a Cota Paredes, te cobramos nosotros una asesoría en 1,000 pesos masiva, 40 minutos, y en esos 40 minutos te puedo dar, ¿verdad?, mis comentarios. ¿Sabes qué? El proyecto que te están haciendo está muy bien, quizá yo corregiría un poquito el acceso, quizá yo lo veo que este baño, no sé, lo podrías modificar un poco, ¿verdad? Claro. Si veo que hay errores, ayer tuve una asesoría con unos clientes que les está haciendo el proyecto otro arquitecto. Ok. Si veo que hay errores, como que sabes que toda tu sala, comedor, cocina la estás ventilando con una ventana en escuadra que mide 1,50 por 1,50, a mí en lo particular no se me hace coherente, ¿verdad? Yo para ventilar una sala, comedor, cocina requiero una superficie, o sea, un área de ventana de mínimo un 2x7 o un 2x6, ¿sabes? Sí. Entonces, que tú me hagas una ventana en escuadra de 1,50 por 2,80, no me hace sentido. Entonces, yo sí te diría, vamos tratando de replantearlo. Si de plano no lo puedes replantear, pues entonces lo que le dije al cliente fue, entonces corrijamos un poquito esto. Le ayudé a alinear las cosas para que lo demás funcionara bien y si para él era suficiente esa ventilación e iluminación, pues adelante. Pero el cliente ya tiene una conciencia, ¿verdad? Claro. De esos puntos a mejorar. Claro, que hemos puesto mucho el ejemplo con el tema de los médicos, ¿no? Es lo mismo pasa con los médicos. Exacto. Es poder tener una segunda opinión te da o más dudas o más certeza, ¿no? Que también puede ser el apoyo, pero creo que ahí también se crea un nuevo modelo de negocio para todos los que somos arquitectos, ¿no? El poder dar asesorías a los clientes. Últimamente me ha estado pasando mucho que he estado yendo a muchas visitas con seguidores, con todo ese... ahora sí que me ha tocado conocer gente muy bonita, pero al final ha sido esa parte en la que notas tú que sí es muy importante la asesoría. Sí. Y la asesoría de gente que esté experimentada en cierto ramo. Si podemos hacer eso, creo que nos vamos a ahorrar dinero y muchos problemas al final, ¿no? Es que si la gente diera asesorías,
O sea, olvídate, uno como arquitecto pues no es especialista en todo. Si te toca diseñar una central de autobuses y hay arquitectos especialistas en las En centrales esa de área. autobuses que te dan 2, 3 asesorías, tú gustosamente las pagarías, Claro. ¿sabes? Sí, por supuesto. Gustosísimamente. Fíjate, ayer tuve otra asesoría bien sencilla con una pareja que lo que quería era remodelar su baño. O sea, Wow, toda la asesoría fue porque iban a remodelar su baño. wow. Entonces le tomaron medidas a su baño, 210 por 210, y en esa asesoría que la vamos a compartir, pues hablamos de, a ver, pues parece muy sencillo un baño, ¿verdad? Pero en ese 210 por 210, ¿cuál es la medida óptima para la regadera? ¿Cuál es la medida óptima para el mueble de baño? ¿Qué Claro. separación tiene que tener? O sea, lleno de puntos, la coladera, ¿dónde la pongo? La puerta simplemente, ¿hacia dónde la bato? ¿Verdad? Sí. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La Entonces, iluminación del baño, todo. entonces Ventilación del baño. ventilación, Claro. acabados, ¿verdad? Es el Sí. acabado, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Hasta qué altura? ¿Qué tipo de regadera? ¿Qué tipo de monomandos? ¿Baja presión? ¿Alta presión? O sea, ya cuando terminé la cita dije, qué bueno que la tomaron, Claro. porque no van a contratar un arquitecto para remodelar su baño. Van a traer al maestro pisero, al maestro albañil, al maestro fontanero, Tal cual. pero ya con una asesoría de un arquitecto, pues ya van a hacer un buen diseño, ¿sabes? Aunque Sí. no la construya un arquitecto. Y otra cosa, que está adaptada a su, vamos a decir, a sus necesidades propias Ujú. y a las dimensiones propias que ellos tienen. Porque Exacto. muchas veces queremos traer el diseño de un baño que mide como 10 por 10 y te lo quieres traer al baño de 1,20 por 2 metros, pues no te va a dar, ¿no? Saludos a los clientes, ¿verdad? Y es que pasa mucho, pues entonces, arquitectos, pónganle precio a su hora, Sí, ¿verdad? Yo le puse 1,000 pesos, ustedes pueden ponerle 2,000 o 500 o 200, claro. ¿verdad? Pero si empezamos a tener esa cultura, los clientes que tienen miedo, ¿verdad? De que no les vayas a cobrar, que les vayas a cobrar un dineral por ese proyecto, se van a ir acercando poco a poco. Ah, mira, el arquitecto tal que me gusta abrió sus asesorías y cobra 800 pesos la hora. Sí, Vamos contratándole para ver de qué se trata, claro. ¿sabes? Y fíjate, te digo que últimamente en estas visitas que he tenido me he dado cuenta y he empezado a tener esa sensibilidad de si hay una necesidad muy genuina por tener esas asesorías. La verdad es que, y muchísimas personas quieren remodelar sus propiedades, pero no Sí. saben cómo. Entonces, parte, por ejemplo, de que hayan visto esta propiedad, que es una propiedad relativamente sencilla, no ven una remodelación tan fuerte, pero es eso, es como motivar a las personas a que vean que verdaderamente sus casas, por muy, por muy mal o muy difícil que parezca el diseño que tenía ya la casa, se puede modificar y se le puede ganar a una casa, olvídense. Y sobre todo pensando en que ahorita lo que más valoramos ya es la ubicación, La ¿no? ubicación, exacto. Definitivamente. Las ciudades ya están construidas. En Latinoamérica las ciudades ya están llenas, ¿verdad? Ya, No las vas a correcto. demoler para mejorarlas. ¿Qué vas a Estoy de hacer? acuerdo. Las vas a remodelar, Sí, 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 ¿verdad? rehabilitarlas finalmente. Y muchos de los centros de las ciudades lo que quieren es rehabilitarse. Ujú. El centro de nuestra ciudad justamente está en el proceso de estarse rehabilitando otra vez. Ujú. El comercio se lo había comido y había dejado de ser habitacional. Entonces, poco a poco, la necesidad de revivir esos espacios, pues está generando esto, ¿no? Que nosotros podamos remodelar, y podamos ofrecer este tipo de viviendas a clientes nuevos o familias nuevas. Pues esa es la oportunidad. Jóvenes, acérquense con sus arquitectos. Si tú tienes un terreno, ¿verdad? Si tienes una casa y dices, oye, esta casa está muy bien ubicada, vivo yo y mi pareja, acércate con un arquitecto, escribe, ¿verdad? Claro, Escríbenos y te podemos apoyar porque de una propiedad pueden salir dos, pueden salir tres. pueden pasar muchas cosas. Puedes vivir en planta baja y rentar 3 niveles arriba. O sea, se pueden hacer muchas cosas y eso le puede dar pues mucha Esa mayor es la vivienda plusvalía. del futuro, ¿eh? Ujú. La vivienda del futuro y ni tan futuro. Yo pienso que Es eso, ya. eso es inmediato, ¿no? Ajá. El poder, el poder tener un ingreso extra de una propiedad ya existente, pues es como crear un negocio, tal cual, ¿no? Ujú. Que el dinero trabaje para ti. Y realmente el problema ahorita actual de la sociedad, del país, es la falta de vivienda. Me digo, hay varios, ¿no? Está la inseguridad, la desigualdad y la Sí, falta de vivienda. Todo está ligado al final. Entonces, la falta de vivienda la hemos tratado de cubrir construyendo a las afueras donde el terreno es barato, claro. ¿verdad?
¿Por qué no funcionó? Ya se hizo, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Porque al estar tan alejada la vivienda de la ciudad, genera trayectos muy largos al trabajo. Entonces, eso genera que la gente termine por abandonar la vivienda y se busca una vivienda un poco más cerca del trabajo. Entonces, eso genera delincuencia, ¿verdad? Porque esas viviendas abandonadas se vandalizan, ¿verdad? Entonces, se genera inseguridad y al mismo tiempo hay un gasto muy importante del gobierno para llevar infraestructura a esos nuevos barrios. Sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Dónde le generas la vivienda a las personas? Aquí, en tu planta alta. Tú ahorita que estás viendo este video, ¿verdad? Que vives bien cerca en el centro, si le construyes unos 2 pisos más a tu casa, esas son 2 viviendas más a esa gente, en vez de irse a vivir en 45 metros cuadrados a 3 metros a 3 horas de la ciudad, lo construyes ahí y son los mismos 45 metros cuadrados, pero a la vuelta del trabajo, ¿verdad? Sí, sí, creo que de hecho hay un programa por ahí, no sé si lo has visto, de gobierno, llega Nueva Vivienda al Estado, que le van a tratar de acercar todos los servicios a ese núcleo de viviendas. Está en proceso todavía, creo que van a hacer en Jalisco, creo que los seguidores me pueden aclarar esta parte, pero me parece que son como 5,000 viviendas nuevas que va a traer el gobierno, las van a construir y a un costo por abajo, si no me equivoco, de esos 5,000 pesos mensuales. Y van a tratar justamente lo que acabas de decir, ¿no? Hacer la vivienda, pero ahí mismo poder ofrecerle ya todos los servicios a las personas. Seguramente, pues el tema del transporte es el que va a ser la clave aquí, ¿no? Porque tú quizá puedes vivir lejos, pero si el transporte está bien comunicado, por ejemplo, que fuera el nuevo tren, ¿no? De la línea 4 que vamos a tener acá, quizá eso puede venir a resolver un poco, pero mientras tanto, lo que sí, como bien dice el arquitecto, la vivienda que ya existe, al final de cuentas, pues esa, ¿qué vamos a hacer con ella? Ni modo que hagamos un bote de basura con ella, ¿no? Entonces, hay que revivirla y parte de grabar este tipo de propiedades, que las que nosotros hacemos, que al final es un negocio, pero sí hay un trasfondo de querer revivir nuestras colonias y un amor por nuestra ciudad, ¿no? Al final también. GDL Propiedades, un orgullo colaborar con ustedes. ¿Cómo los podemos contactar? En todas las redes somos GDL Propiedades, Instagram, TikTok, Facebook. Y también aprovechar también agradecerles la participación que han tenido todas las personas que nos están mandando propiedades para aportar. Nos ha ido súper bien. Créannos que estamos analizando de una manera muy consciente las propiedades. Estamos mandándoles algunas respuestas de lo que estamos viendo. Y también no dejen de mandarnos más porque seguimos en el análisis. Al final esto requiere un análisis financiero, pero vimos la respuesta de una manera muy inmediata y pues agradecerles, ¿no? Por medio del arquitecto, es el canal de él y la verdad es que vemos que el público es un público muy bonito, que rápido responde. Que fíjate, acabamos de lanzar una nueva página que se llama rentameya.com. ¿Verdad? Es una página de inmuebles para venta y renta, para que la vayan a ver. Tenemos categoría de venta, de renta, ¿verdad? Ajá. Pero se me acaba de ocurrir y ya lo vamos a implementar de aportación. Ok. Entonces, donde tú digas, a ver, yo tengo esta casa, vamos a decir, ¿verdad? Ajá. Tengo esta casa en el centro, ¿verdad? De la Ciudad de México. Quiero aportarla. ¿Verdad? Entonces subes la propiedad, pones las características, la ubicación, metros cuadrados. Entonces ahí ya la gente, desarrolladores como nosotros, se van a meter al apartado de aportación y van a decir, a ver qué está aportando la gente ahorita. Ah, órale, buenísimo. Está buenísimo porque, Está buenísimo. porque eso no existe, pues. No sabes dónde está la gente que quiere aportar su terreno. Pues si hay como dices tú, si hay un apartado específicamente, ya nomás es buscar tu localidad, tu ciudad, ¿no? Que es lo más fácil por lo que puedes empezar. En donde está tu área de trabajo, donde tienes tu personal, pues poder atacar inmediatamente por temas de logística también, ¿no? Exacto. Y yo creo que abre la puerta a mucho trabajo, porque uno como arquitecto, pues de repente te metes ahí y dices, ah, mira, aquí hay algunas propiedades, yo les voy a marcar primero que nada, ¿no? Y me voy a poner en contacto. Oigan, yo soy el arquitecto, me encantaría trabajar en su proyecto, déjenme les hago una propuesta, ¿verdad? Les haces una propuesta. Claro. Les haces una propuesta de cómo la remodelarías esa propiedad, cómo le harías otros 2 o 3 departamentos, verificas que el uso de suelo te lo permita, entonces ya tienes una propuesta. Y ya el propietario ya puede tramitar
puede acercarse a los bancos para tramitar un crédito, ¿verdad? Con una propuesta en firme, y entonces pueden acercarse a un crédito y ya tienes ese trabajo que tú solo lo generas. Entonces, sí, porque pasa mucho el caso, precisamente el tema de las aportaciones, ¿cuál es? Tengo la propiedad, pero no tengo el recurso, claro. ¿no? Entonces, es justamente de lo que se trata eso, la aportación. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen una casa en el centro? No hay dinero para remodelar, o incluso a veces falta de conocimiento de qué hacer con ella. La tenemos, pero no sabemos qué hacer con ella. Creo que puede ser algo muy interesante, ¿eh? Un canal que se puede abrir ahí y al final que es una sinergia, porque eso puede generar trabajo, volver a rehabilitar una zona y economía, ¿no? Y Finalmente. vivienda, porque al final te digo, el problema es la vivienda. Necesidad. La gente necesita dónde vivir y pues, ¿qué opciones hay, verdad? Y no pierdes tu vivienda, la vives y aparte, pues puedes producir con ella, ¿no? Creo que está buena la idea. Rentamilla.com, GDL Propiedades, J. Paredes Arquitectos. Llame ya. Muchísimas gracias, arquitecto. Hasta luego. Arquitecto, no se nos va sin decirnos el precio, por favor. Claro que sí, está en 3,350,000 pesos. Se puede pagar por medio de créditos, no hay ningún problema. Todo tipo de créditos los recibimos y bueno, estoy seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias, GDL Propiedades.